Bienvenido a una introducción a los sistemas autónomos de ecuaciones diferenciales ordinarias y campos vectoriales. Un sistema en el que las ecuaciones no dependen de la variable independiente es denominado sistema autónomo. Por ejemplo, el sistema y' igual a 2 y menos x, y' igual a x es autónomo ya que t es la variable independiente, pero no aparece en las ecuaciones. Para los sistemas autónomos, podemos dibujar los denominados campo de dirección o campo vectorial, que es una gráfica similar a un campo dependiente, pero en lugar de dar una pendiente en cada punto, damos una dirección en magnitud como vector. El ejemplo anterior, x' es igual a 2 y menos x, y' igual a x dice que en el punto x, y es la dirección en la que debemos viajar para satisfacer las ecuaciones debe estar en la dirección del vector donde el componente x es 2 y menos x y el componente y es x. Observe que el componente x es x' y el componente y es y', donde la velocidad es igual a la magnitud del vector. Así que dibujamos el vector 2 y menos x en el punto x, y hacemos esto para muchos puntos en el plano x, y, por ejemplo, en el punto 1,2, dibujamos el vector donde el componente x es 2 veces 2 menos 1, y la componente y es 1, dándonos el vector 3,1, que es un vector que apunta a la derecha y un poco arriba. Bueno, en el punto 2,1, dibujamos el vector donde el componente x es 2 veces 1 menos 2, y la componente y es 2, que es el vector 0,2. Un vector que apunta directamente hacia arriba. Al dibujar los vectores, reduciremos el tamaño para que quepan muchos de ellos el mismo campo de dirección. Si dibujamos las flechas o vectores en el tamaño real, el diagrama sería un lío confuso una vez que dibujemos más de un par de flechas o vectores. Así que los escalamos para que ni siquiera el más prolongado interfiere con los demás. Nos interesa sobre todo la dirección y tamaño relativo. He aquí un ejemplo. Este es el campo de dirección para, nuevamente, el sistema x' es igual a 2 y menos x e y' es igual a x. Observe que todos los vectores se han escalado para que encajen bien en el gráfico. Podemos trazar un camino de solución en el avión. Supongamos que la solución es dado por x es igual a f de t e y es igual a g de t. Elegimos un intervalo de t, diga el intervalo cerrado de 0 a 2, y ponga todos los puntos f de t, g de t para t en el rango seleccionado. La imagen resultante es denominado retrato de fase o retrato de plano de fase. La curva particular obtenida se denomina trayectoria o curva de solución. Entonces, abajo, todo el gráfico es un retrato de fase o un retrato del plano de fase, y el gráfico rojo es una trayectoria o curva de solución. En la figura, la solución comienza en el punto 1,0, y recorre el campo vectorial durante una distancia de 2 unidades de t. Hemos resuelto el sistema precisamente en la última lección, e incluido la solución a continuación, por lo que podemos calcular x de 2 e y de 2. X de 2 es aproximadamente 2.475 e y de 2 es aproximadamente 2.457. Este punto corresponde al extremo superior derecho de la solución trazada curva en la figura, que es este punto. Antes de ir, existe una gran cantidad de software que puede graficar retratos de fase. Echemos un vistazo a una opción online gratuita. Esta página traza un sistema de ecuaciones diferenciales de la forma de x barra de t es igual a f de x, y d barra de t es igual a g de x. Y por defecto, tenemos x' es igual a, y menos 0.5x e y' igual a seno x. A continuación, podemos cambiar la visualización, podemos cambiar la ventana, podemos cambiar la longitud de la flecha, podemos cambiar el número de flechas. También podemos hacer clic en este cuadro para ver las flechas de longitud variable. Dejemos la configuración predeterminada y hagamos clic en plano de fase del gráfico. Observe ahora a continuación que tenemos un bonito retrato de fase donde todos los vectores tienen la misma longitud. Si queremos vectores de longitud variable, hacemos clic en la longitud variable. Cuadro y vuelva a hacer clic en gráfica. Si no queremos que estas flechas se superpongan, podemos cambiar la longitud de las flechas. Por ejemplo, si cambiamos 15 a 10. Escalará todos los vectores adecuadamente, y podemos ajustar la longitud del vector según sea necesario. También podemos hacer clic en un apunte en el retrato de fase, y representará gráficamente el trayectoria o curva de solución pasando por el punto dado. Y podemos hacerlo varias veces. Espero que hayas encontrado esta introducción útil.